El video es impresionante con Alicia frente a todos estos periodistas tratando de entrar allá para hacer la denuncia. Y qué lástima que esté pasando la güerita consentida por todo esto. El alma, Raúl. De verdad. Señores, y sigue la pelea entre Alicia Villarreal y su esposo. Bueno, sigue conmocionado, señores, el caso de Alicia, quien, como ya les hemos dicho aquí en el show, ella denunció públicamente haber sufrido de doméstica. Mira, con la mano aquí pidiendo ayuda. Esta es la señal, Raúl, doméstica. Cada vez más salen más detalles de lo que en realidad está pasando. Vamos a pasar con Tania Charri a Los Ángeles, quien nos tiene más detalles de este caso de la querida Alicia Villarreal. Y Cruz Martínez. Tania, está más seria la cosa de lo que pensamos. Adelante. Está mucho más seria. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Fíjate que ellos venían con muchos problemas desde hace algún tiempo, aunque seguían viviendo en la misma casa. Ya incluso se habían separado, ya incluso Alicia lo había dicho públicamente: me voy a divorciar de Cruz Martínez. Habíamos visto unos videos de Cruz con otra mujer, pero él seguía en esta casa viviendo con Alicia Villarreal, una casa que compartieron como familia. Sabemos que Melanie, que es la hija que tuvo Alicia con Arturo Carmona, lo catalogaba a él como su padre. Decía: son mis dos grandes amores, Arturo Carmona y Cruz Martínez. Tenían dos hijos ellos, ya grandecitos, uno de 19 y uno de 17 años. Uno está estudiando en el exterior y otro vive allá en Monterrey. Pero más seria la cosa está porque aquí les tengo más detalles de lo que está pasando en esta pelea. Con todo el peso de la ley, así es que Alicia Villarreal está enfrentando el caso de violencia doméstica que denunció en Monterrey por una ocurrida supuestamente por parte de su esposo Cruz Martínez. Y es que las autoridades aún no localizan a Cruz, y a pesar de que llegaron a la casa donde el músico vive, no lo encontraron, y la notificación fue entregada a una empleada de la familia. Los abogados de Alicia ya ratificaron la denuncia ante las autoridades y además de violencia doméstica lo hicieron por el grado de tentativa, que es un delito más grave. La violencia familiar sabemos que físicas, mentales o incluso también psicológicas, pero el grado tentativo es mucho más fuerte porque la persona no logró su objetivo de tratar a alguien. Entonces este agravio que se está haciendo señalado a Cruz Martínez es un que puede dar a la cárcel, sobre todo aquí en el estado de Nuevo León. Y es que las fotografías que se han hecho viral muestran las heridas en los brazos y el cuello provocadas por el altercado, en donde supuestamente Cruz la tomó del cuello, del torso y los brazos y le dijo en repetidas ocasiones que alguno de los dos iba a salir. Alicia le insistía a Cruz que la dejara irse y se trataba de zafar hasta que pudo salir corriendo de su propia casa. Según fuentes, no era la primera vez que la pareja tenía este tipo de enfrentamientos. De hecho, estaba separada la pareja desde hace algún tiempo y Alicia le había pedido el divorcio de manera amigable a su esposo, pero él no accedía y en cambio se enfrentaba con la madre de sus dos hijos. Sus dos hijos viven con Alicia y Melanie, la hija mayor de Alicia que tuvo con Arturo Carmona, sin mencionar el nombre de su mamá, envió mensajes en sus redes sociales diciendo: no te hicieron brujería, pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado. Coincidencialmente, este mismo mensaje lo publicó Cruz Martínez en sus redes sociales y también una foto con Melanie, a la que considera su propia hija y ella lo considera como un papá. Arturo, expareja de Alicia, ya se pronunció ante todo este escándalo y le envió un mensaje a Alicia diciendo: esos ya son temas muy de ella, ¿no? O sea, estoy aquí, pero no puedo meterme a opinar, no puedo meterme a dar mi punto de vista en algo que no me concierne, no me corresponde, ¿no? Sí decirte aquí estoy, sí decirte lo que necesites, soy el padre de tu hija, pero no puedo irme más allá porque solamente ellos son los que saben realmente cómo son las cosas. Y aunque yo sepa cómo son las cosas, pues es de dos, ¿no? Es de pareja. Otro que también están considerando es el de robo, porque supuestamente Cruz se había llevado sus dos celulares y el pasaporte de Alicia. Los abogados de la cantante le han solicitado que no entregue todavía declaraciones a los medios, sobre todo porque hasta este momento no han encontrado todavía a Cruz, y muchos ya piensan que es posible que él se haya ido para Estados Unidos, ya que él es ciudadano americano.
Imagínate, Lili y Raúl, ahora lo que se podría estar pensando es que a Cruz lo van a denunciar por un intento de... Así que esto va a dar muchísimo de qué hablar, chicos. Qué tristeza, de verdad, Raúl. Y cada vez que vemos parejas que terminan en estas situaciones que se vuelven tan públicas. Gracias, Tania. También tenemos que decirles, señores, que hoy Alicia Villarreal hizo acto de presencia en la Fiscalía de Monterrey, Nuevo León, para ampliar su denuncia contra su aún esposo Cruz Martínez. Esto va en serio lo que decimos. Vamos a pasar en vivo con Eloísa Guajardo. Ella está allí con todo lo que pasó en la corte. Cuéntanos, Eloísa. Adelante. ¿Qué tal, Lili y Raúl? Y pues así es, nos encontramos desde las 8 de la mañana, tiempo de México, aquí en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer, en donde Alicia Villarreal y su equipo de abogados arribaron apenas hace media hora. Ellos tuvieron la oportunidad de llegar a este lugar, no hubo declaraciones hasta el momento, pues entraron directamente al Centro de Justicia, como te lo comento, que está aquí a mi lado derecho, en donde presuntamente Alicia tendrá que completar la declaración que inicialmente se le tomó la madrugada del domingo en el nosocomio donde fue atendida. Esto es de las lesiones que ella sufrió luego de la que presuntamente hubiera sufrido por parte de su todavía esposo Cruz Martínez. Bueno, ella también llegó acompañada. Minutos antes del arribo de Alicia llegó su hermana Coral, quien al parecer fue el único testigo que había de esta y que la acompañó al centro médico para ser atendida. Hasta el momento ninguna de las dos ha hecho ninguna declaración, pero se espera que después de rendir su declaración complementaria en este lugar, tomar los exámenes psicológicos que de ley se les toma a cada una de las víctimas, tendría que hacer en esta parte de atrás, que está la Fiscalía especializada en donde se haga finalmente la ratificación de esta denuncia de manera oficial. Muchísimas gracias, Eloísa. Muchas gracias. El video es impresionante con Alicia frente a todos estos periodistas tratando de entrar allá para hacer la denuncia. Y qué lástima que esté pasando la güerita consentida por todo esto. El alma, Raúl, de verdad, de verdad que pasar estas cosas públicamente y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No importa que eres padre de mis hijos, no importa que lo que ha pasado, lo que hemos vivido, voy a tener que ir y que caiga el peso de la ley en lo que ha pasado. Bueno, esto yo sé que no termina acá. Y como hemos dicho, es mucho más serio de lo que pensábamos al principio de la semana. Gracias, Eloísa. Oigan, mañana, señores, es la gran noche de Premio Lo Nuestro. Se siguen afinando detalles para que las presentaciones salgan perfectas como las queremos todos.